Buenos días, el día de hoy les vamos a presentar un punto en específico del manual del constructor de Polpaico, el cual es madera, en el cual los integrantes vendrían siendo Ailín Celis, Natalia Monsalve, Sebastián Paoa y quien les habla, Diego Saavedra. Para introducir a nuestro tema, nos vamos a centrar en tres puntos, los cuales vendrían siendo características generales, en el cual el propósito de este capítulo es entregar los antecedentes más relevantes asociados al uso práctico de madera, en el cual se rige por las normas chilenas de la construcción. Como punto 5.2 tenemos el diseño de madera. Este capítulo tiene como finalidad entregar al profesional en obra herramientas para el diseño de piezas de madera simples, pero comunes a diversos tipos de proyectos de edificación. Y como punto 5.3 tenemos los moldajes, uno de los puntos más importantes que tiene como finalidad entregar los antecedentes más relevantes para el uso en obras relativas a moldaje y recomendaciones asociadas a este punto, los cuales todos son como tipo de orientación a la hora de practicar esto, pero debe ser chequeados por un especialista. Nos vamos al punto 5.1 de características generales. Definiciones. Las siguientes definiciones son establecidas por las normas de la NSH 2824 hecha en el 2003 y la NSH 174 de 1985, que ambas fueron reemplazadas en el año 2019. Como definiciones tenemos tres: la denominación nominal, abreviada DN, que se centra en el espesor y ancho que se miden en milímetros. También tenemos la denominación comercial, que se abrevia DC, con espesor y ancho presentados en pulgadas. Esta es una de las denominaciones más comunes que podemos encontrar a la hora de comprar madera. Y en cuanto a su grado de preparación, tenemos que se vincula la dimensión nominal o comercial junto con el grado de humedad que lleva la madera propiamente. Como unidades de medidas vigentes, tenemos cuatro criterios establecidos por las normas anteriormente mencionadas, que se centran en el espesor y el ancho, que se mide en milímetros y se expresa sin decimales con aproximación al entero inmediatamente inferior. También tenemos la longitud, que se mide y se expresa en metros con dos decimales, y el volumen, que se expresa en metros cúbicos con tres decimales, siendo el tercero que se expresa principalmente para la especie de pino radiata, que es una de las comercialmente más conocidas y más utilizadas, ya que para el resto de especies de madera se utilizan cinco decimales. Como dimensiones presentan el siguiente orden, que vendría siendo espesor, ancho y largo. Como dimensiones vigentes, estas se establecen tres dimensiones como medidas básicas para la especificación de un elemento de madera, que vendría siendo la encuadría, que es la dimensión nominal de espesor y ancho, como dice su nombre, encuadría de cuadrado; longitud nominal, que se expresa en metros con dos decimales; y el volumen, que se expresa en metros cúbicos. Como especificación de madera, tenemos que cada pieza de madera debe llevar a un costado un sello o un sticker que nos muestre las especificaciones principales de esta, en el cual debe llevar el especie, el grado, dimensiones nominales, tipo de elaboración, contenido de humedad y preservación, los cuales son muy importantes a la hora de comprar madera porque nos rigen o nos entregan un tipo de construcción diferente en cuanto a un tipo de madera y otro. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el diseño de madera.
Bueno, en definiciones de diseño estructural de la madera tenemos el estado de la madera, que en este existen dos tipos. Verde, que su contenido de humedad es igual o superior al 20%, y seca, que su contenido de humedad es igual al 12%. Luego tenemos las tensiones. Una es admisible, que esta carga por unidad de sección transversal de una pieza de madera considera los defectos, contenido de humedad, sección, grado, entre otros. Y luego tenemos el diseño, que este carga por unidad de sección transversal de una pieza de madera considera las condiciones de carga y servicios a la que estará sometido. Luego están los factores de modificación, que es un coeficiente de carga que modifica la tensión admisible. Luego está la humedad de equilibrio, que es el contenido de humedad constante. Y por último, la razón de resistencia, que es el valor entre la resistencia de las piezas de madera que cumplen los requisitos de un grado determinado y el valor de resistencia del mismo material sin defectos. Bueno, los procedimientos son determinar las tensiones admisibles FAD, que depende de las especies de madera, grado estructural y contenido de humedad, ya sea verde o seca. Determinar los factores de modificación FM, que se pueden determinar por aplicación general, que pueden ser por contenido de humedad, por duración de la carga, por trabajo conjunto, por temperatura y por tratamiento químico, y por aplicación particular, que estos se diferencian si el elemento está sometido a flexión, compresión paralela, tracción paralela, compresión normal a las fibras y a esfuerzos combinados. Y obtención de las cargas de diseño. Estas se obtienen mediante una ecuación en que la tensión de diseño es igual a la tensión admisible multiplicada por los factores de modificación. Luego tenemos la determinación de los factores de modificación, que son por contenido de humedad, por duración de la carga, solicitación de flexión y comprensión paralela. Bueno, aquí unos ejemplos de diseño. El primero es calcular las tensiones de diseño de una pieza de madera cerrada de pino radiata de acuerdo con las siguientes características. Humedad 18%, espesor pieza 50 milímetros, grado supuesto G2, duración de la carga 14 días. Con los antecedentes dados y aplicando la metodología para el cálculo de tensiones admisibles del ítem 6.2 de la NSH 1198 de 91, se obtienen los valores de tensión admisibles en flexión, cisalle y módulo de elasticidad, además de los factores de modificación establecidos en el ítem 7 de la misma norma, en función de establecer las tensiones de diseño de los dos casos presentados a continuación. Bueno, en este ejemplo se calculó las tensiones de diseño para una pieza de pino radiata en estado verde, de sección transversal circular y con una duración de carga de un mes. Bueno, las tensiones de diseño se han obtenido de acuerdo con las características de humedad, grado y tipo de madera a partir de la metodología establecida en detalle de la NSH 1198 del 91, que esta fue reemplazada en el 2014. Se entregan tensiones de diseño para piezas de pino radiata en los estados verde y seco. Para el pino radiata se consideró grado estructural G2. En las cargas máximas de trabajo recomendadas para una pieza de uso corriente en obra. Las cargas de trabajo que se presentan son siempre de manera de orientación y esto tienen que ser chequeadas por un especialista. Los valores que también que se dan son de procesos de cálculo estático, a partir de escuadría, luz y periodos de tiempo indicados, además de apoyo simple. Ustedes se preguntarán qué es una escuadría, y escuadría son dos dimensiones de la sección transversal de una pieza de madera. Tenemos también factores a considerar, que es el entablado pino radiata cerrado, las vigas de pino radiata cerrado y pilares de pino radiata cerrado. Para estos tres casos es lo mismo, que está en estado verde, como se mencionó anteriormente, tiene una humedad mayor al 20% y en estado seco
una humedad del 12%. Ahora pasamos a las uniones. En esta manual se presenta para proyectos de pequeña escala, por lo que se ocupan uniones en base a clavo, ya que es la más utilizada en este sistema constructivo. Tenemos también que es importante considerar que se permiten uniones con clavos especiales, que son diferentes a las que están especificadas en la norma NSH 1269, pero siempre y cuando la aptitud y resistencia se pueda comprobar por medio de un certificado de ensayo por una institución oficial de ensayo de resistencia de materiales. En observaciones tenemos la tensión admisible, debe estudiarse por los factores de modificación durante la carga. También tenemos que las relaciones que ya se han mencionado son válidas siempre y cuando el menor espesor de los elementos que se une sea mayor a 7 veces el diámetro del clavo en uniones de clavado directo. Esto quiere decir que en las uniones cuando no tienen una perforación guía. Las cargas admisibles son para madera seca que se mantendrá seca, o sea que después ya de ser construida. Para madera verde o semiseca, que esta es durante el proceso de construcción, y para madera seca durante la construcción, que en su periodo de uso incrementa su contenido de humedad a semiseco verde, por lo que se aplica un factor de modificación de 0,75 sobre estas cargas admisibles. Y vemos que es una carga admisible y es toda aquella que induce la máxima fatiga que permite una sección de elementos de madera. También tenemos que se exige la presencia de al menos 4 clavos en cada plano de cizalle que se presenta en las uniones de 2 o más piezas de madera. Acá en esta tabla también podemos ver la resistencia a la extracción directa, que el diseño estructural debe evitar el uso de clavos sometidos a la acción de solicitaciones paralelas al eje del clavo. Y la resistencia a la extracción lateral, la carga que soporta el elemento de la unión con el clavo cuando se solicita una fuerza dirección normal al eje, o sea, en el cisalle. Aquí tenemos estas tablas que el grado estructural que se recomienda para trabajos prácticos de diseño siempre es el G2. Y el G2 es para piezas de gran capacidad resistente, o sea, perdón, es un GS, no es un G2. El G1 es para piezas usadas en tipologías constructivas normales y ahora sí, el G2 es para piezas de baja capacidad resistente. Y como podemos ver aquí, hay tensiones diferentes debido a cada flexión, a compresión de cada pieza. Aquí también podemos ver más cargas según si es un pino radiata o es un eucalipto. Y también acá, según la solicitación, va a variar la resistencia de la madera. Y aquí también tenemos la densidad según también una especie de madera, que está el álamo, el pino radiata y el eucalipto. Ahora vamos a hablar de el punto 5.3, que serían moldajes, en el cual se verán los aspectos más relevantes para el uso de moldajes en obras. Bueno, en el punto 5.3.1 tenemos las consideraciones generales, las cuales se dividen en dos. Como punto A tenemos la fabricación y colocación. Lo primero que es que los moldajes que se deben construir y colocarse tan exactamente sea posible respecto a las alineaciones, pendientes y dimensiones indicadas, de tal manera que el hormigón cumpla con las tolerancias especificadas en el proyecto. La excepción a este punto es cuando es necesario construir una corta flecha.
la cual su función es lograr que los elementos estructurales horizontales se pandeen por efecto del concreto fresco, y esto se hace con el objetivo de que cuando este elemento horizontal sea desencofrado, este baje y recupere su horizontalidad. Durante y después del montaje de mol- los moldajes, es necesario llevar a cabo una inspección visual para detectar irregularidades que puedan afectar la terminación del hormigón. Para evitar la adherencia entre el moldaje y el hormigón, la superficie que esté en contacto debe ser tratada con algún desmoldante. La selección de este desmoldante depende netamente de las características requeridas. En el mercado existen desmoldantes para madera y para metal. Ya en el punto B tenemos los materiales, en el cual se dice que los moldajes que más se utilizan son los de madera y de acero, siendo el de madera utilizado en proyectos de menor escala. Respecto a la madera, se utiliza en su mayoría pino en bruto, debido a su resistencia y duración. Las tablas más utilizadas para la confección de tableros son la de 1 por 6 pulgadas y la de 1 por 7 pulgadas. Además que para los listones se ocupa de 1 por 2 pulgadas y 1 por 3. Y si se realiza un buen cuidado, se puede llegar a ocupar hasta 3 veces estos moldajes. Cuando se requiere un hormigón a la vista, se utilizan maderas cepilladas, tablas en bruto revestidas con un terciado o madera prensada. Todo esto depende del tipo de terminación que se le quiera dar al elemento. Y como elementos complementarios tendríamos los clavos y amarras y muros, y para los muros que se utilizan pernos. Luego tenemos el punto 5.3.2, donde se explican los principales factores a considerar en el diseño, en el cual se explica los puntos a considerar para una buena ejecución del proceso. Primero tenemos las dimensiones y cantidad del material. En este punto se establecen las dimensiones óptimas a las cuales deben ajustarse los elementos principales de los moldajes que se van a montar. Se recomienda considerar dimensiones de montaje que puedan ser utilizadas en distintos elementos. Luego tenemos la mano de obra. Este es un recurso muy importante ya que afecta directamente la calidad del moldaje. Es por eso que se recomienda tener un equipo de trabajadores con experiencia y buena supervisión del proceso. Luego tenemos instalaciones y equipos. Se debe considerar para el diseño la disponibilidad de un espacio óptimo junto con los equipos necesarios para realizar los moldajes. Además, se debe considerar el método y la velocidad de colocación del hormigón, junto con el equipo de compactación que se va a ocupar. Y finalmente tenemos los materiales en los cuales se debe considerar la cantidad de usos que se le dará a los moldajes, junto con los requisitos de acabados del hormigón acordado en las especificaciones. Y bueno, aquí tenemos algunos moldajes típicos. Aquí tenemos de vigas y un tablero modulado. Y un ejemplo de losas. Como síntesis, podemos apreciar que cada punto tomado en el manual es importante o relevante a la hora de construir, como las características generales abordan puntos sensibles a la hora de pensar en construir, o principalmente en comprar madera, ya que se centra en dimensiones o diferencias entre las dimensiones establecidas como pulgadas o milímetros. El punto de diseño se enfoca en cómo actúa la madera o en cómo trabajarla de buena manera
para optimizar sus propiedades y finalmente el punto de moldaje, que es uno de los más relevantes en todo tipo de obra, ya que optimizar el moldaje y ejecutar esta partida de buena manera nos puede dar una muy buena calidad de hormigonado o ejecución teniendo ejemplos, también cualidades en las que como profesionales nos debemos enfocar para dar el visto bueno a el moldaje. Muchas gracias por su atención.